Capítulo I. El problema de la escasez. El problema de la elección, el costo de oportunidad. Frontera de posibilidades de producción. La producción. Productividad. Sectores productivos o económicos. Los costos de producción. El problema de la escasez. La escasez de los recursos está en relación inversa con el carácter ilimitado de las necesidades humanas, y nos obliga a ocuparnos del problema de la elección o utilización racional de aquellos. La necesidad de elegir de entre varias alternativas aquella más eficiente se evidencia al considerar los tres problemas fundamentales a los que se enfrenta toda sociedad. Independientemente de su organización jurídica, política y social, estos problemas están inmersos en el objeto de la economía como ciencia social y que la lleva a responder las preguntas de ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? 2. El problema de la elección. Todo aquello que acontece en la economía de un hogar, de una empresa o del país en el día a día, es resultado de miles de decisiones independientes que toman los agentes económicos. Por ejemplo, las empresas deciden qué y cuánto producirán, qué precio cobrar y el lugar donde se ubicarán. Por tanto, el análisis económico se centra en el proceso de toma de decisiones, elección o preferencias. Estas implican canjes, costos y beneficios. El costo total de una elección concreta también incluye lo que no elegimos al optar por esa alternativa. Este es el costo de oportunidad. 3. El costo de oportunidad. Es la cantidad de un bien que es preciso sacrificar para obtener una cantidad de otro bien. Por ejemplo, en periodos de hiperinflación, el mantener dinero en el bolsillo representa un alto costo de oportunidad frente a otras formas de mantener nuestro dinero, como por ejemplo, adquirir otros activos, divisas como el euro, el dólar, etc., o adquirir diversos tipos de bienes. 4. Frontera de posibilidades de producción. Es el conjunto de todas las combinaciones posibles de producción que puede obtenerse con una determinada dotación de recursos escasos. Cuando se utiliza plenamente estos, entonces se alcanza la cantidad máxima posible que puede producir una economía y es un punto en la frontera. Tal como B, al presentarse recursos ociosos se está en un punto tal como A, de presentarse especialización sea en X o Y, serán puntos como dólar o T. El nivel de producción como el punto C es inalcanzable. Ver gráfico adjunto. O igual a producción nula. A igual a capacidad ociosa. B igual a pleno empleo. C igual a producción imposible. S igual a especialización en X. T igual a especialización en Y. 5. La producción. A. Definición. Es la primera fase del proceso productivo y se presenta como el conjunto de actividades humanas que transforman los recursos naturales, tierra, materias brutas, clima, en materias primas, insumos con la utilización del trabajo humano, el capital, la tecnología, la visión empresarial y el Estado. Como resultado de dicha transformación se obtienen los bienes o servicios para satisfacer necesidades individuales y sociales, colectivas. B. Factores de la producción. Y, definición, son los recursos o factores disponibles y escasos, que poseen en propiedad las familias y que van a demandar las empresas en el mercado de factores a fin de producir bienes o servicios. Por ejemplo, para cultivar el trigo se necesita tierras, semillas, agricultores, campesinos, y medios de producción, tractores, palas, picos, etc. 2. Clases de factores productivos. Se clasifican en originarios, aquellos que preexisten al proceso, no se derivan de otros y constituyen la naturaleza, tierra, minas, ríos, clima, etc., y el trabajo del hombre. Derivados, resultan de la acción o trabajo del hombre sobre la naturaleza, y en diversos sectores o ramas de la producción siendo el resultado de la acumulación de riqueza obtenida en uno o más procesos productivos y se denomina capital. Complementarios, son los que organizan, dirigen o complementan el proceso productivo, tales como la empresa, el Estado y la tecnología. C. Principios de la producción. El incremento de necesidades implican una mayor demanda de bienes y servicios, por tanto una mayor inversión, mayor producción,
más empleo y un mayor consumo, que se sintetiza en los siguientes principios. Y el principio de inversión. A mayor inversión de capital, mayor trabajo en la producción. Si se aumenta el capital, es decir, invierten más las empresas, aumenta la demanda por trabajo, aumenta la producción de artículos manufacturados o industriales, si es el caso de invertir más en este sector. 2. Principio de industrialización. A mayor industrialización, menor costo de producción. Esto significa que a medida que aumenta la producción en una industria por innovación tecnológica se obtienen economías de escala, entonces los costos por unidad producida del bien o servicio se reducen. 3. Principio de superproducción. A mayor superproducción, oferta, mayor será la demanda de bienes y servicios. Si se produce en exceso, superproducción, bienes y servicios, respecto a lo que demanda el mercado, ocasionará una reducción en su precio y la demanda a partir de entonces se incrementará. D. Desarrollo histórico de la producción. Desde que el hombre comenzó a producir hasta la actualidad, la producción ha pasado por las siguientes etapas. L. Producción cerrada o doméstica. En la Edad Antigua, etapa primitiva, los hombres fueron nómadas y sedentarios. La producción era incipiente o rudimentaria. Recolectores, cazadores y /diagonal o pescadores. No existía intercambio de bienes, sino que se producía únicamente para el autoconsumo o lo necesario para los miembros de la comunidad o de la familia. Su desarrollo permitió establecer la primera gran división del trabajo humano en agricultura y ganadería. 2. Producción agremiada. Se presenta en la Edad Media, se caracteriza porque se produce para el autoconsumo y para el intercambio, trueque. Los bienes pasan de la mano de los productores artesanos a los consumidores. Se desarrollan actividades de minería, cerámica, comercio, trueque. Se avanza en la división del trabajo por oficios. L. Producción manufacturera. Es la forma de producción que se inicia a fines del siglo XIII en algunos países europeos y que desplazó a la producción agremiada, surgiendo nuevos elementos como el productor, el taller, el intermediario y el consumidor. La producción se orienta a satisfacer no solo las necesidades propias, sino la de los demás. Mediante el comercio, incrementándose la producción y aparece el intermediario quien lleva los productos en mayor cantidad a los consumidores. Su máxima actividad se desarrolló durante los siglos XVI y XVIII a partir de la introducción de la moderna máquina a vapor 1770. La circulación de bienes se realiza mediante el intercambio de la moneda, es decir, empieza la influencia del gran capital sobre el trabajo asalariado. 4. Producción industrial fabril. Desde fines del siglo XVII, en el occidente de Europa, Gran Bretaña, aparecen las grandes industrias, el maquinismo y las fábricas. Con el invento del motor eléctrico o mecánico se desplazan a los pequeños talleres, la producción se masifica y estandariza porque se trata de abastecer a un mercado más amplio. Es la etapa de la producción fabril a gran escala, obteniendo los capitalistas grandes ganancias y trae como consecuencia la explotación del obrero, aumenta la desocupación y empiezan los reclamos del trabajador mediante paros y huelgas, así como el agotamiento de materias primas, la contaminación ambiental, entre otras consecuencias de un sistema económico excluyente, en el sentido de que la incesante acumulación de la riqueza se concentra en unos cuantos capitalistas, y en el otro lado un gran sector de la población sufre hambre y miseria. 6. Productividad. Una explicación simple nos dice que la productividad se refiere a la relación existente entre el incremento de la producción total de un bien o servicio y el incremento de un determinado factor que se utiliza en su producción. La productividad será más alta mientras se pueda aumentar la producción con los mismos recursos de capital, trabajo y tecnología, mayor eficiencia. La productividad del trabajador será mayor si existe una mejor organización en la distribución del tiempo entre los trabajadores que trae consigo la división social del trabajo, la especialización, capacitación y dotándolo de buenas condiciones y equipos de trabajo. De sectores productivos o económicos. A. Definición. Son aquellos segmentos a través de los cuales se establece la división de la actividad económica global del país. Tradicionalmente se consideran tres grandes grupos o sectores. B. Clasificación.
Primario. Sill conoce como el sector extractivo y establece un vínculo estrecho entre el hombre y la naturaleza. Es generadora de materias primas ya sea para el consumo humano o productivo. Estas actividades son la agropecuaria, la pesca, la minería, así como la extracción de gas e hidrocarburos, requieren de cuantiosas inversiones. 11. Secundario. Son aquellas actividades de transformación, conocido también como sector industrial, que representa aquel conjunto de actividades productivas que se dedican a la transformación de materias primas en bienes para el consumo intermedio o industrial o en bienes de consumo final. En este sector se incluyen la siderurgia, la industria mecánica, la industria química, industria textil, los bienes de consumo, la agroindustria, etc. 3. Terciario. En este sector se generan actividades que utilizan distintas clases de equipos y trabajo humano para atender demandas o ofrecer la prestación de servicios como el transporte, las comunicaciones, la banca, la bolsa de valores, los seguros, el turismo, etc. Los teóricos de la economía desde mediados del siglo XX han venido planteando la terciarización de la economía. Esto es, que los servicios diversos van ganando en predominancia productiva y de acumulación, mayor aporte en la formación del PIB a otros sectores económicos, como lo sostiene la teoría del capital humano, que enfatiza acerca del perfeccionamiento del conocimiento humano, sobre la base de invertir en educación, capacitación, salud, etc. 8. Los costos de producción. A. Concepto. Son todos los gastos, directos o indirectos, en que incurre una empresa para adquirir los recursos necesarios relacionados con el proceso productivo en cuanto a la adquisición de factores productivos como tierra, trabajo, capital y otros insumos. Constituyen aquellos elementos fundamentales del costo de producción de una empresa, con el objeto de producir una determinada cantidad de bienes o servicios en un periodo de tiempo. El conocimiento preciso de los costos de producción para el empresario es importante porque le permite determinar o fijar el precio de venta de su producto, el que será igual a su costo de producción más su margen de utilidad deseado, el que debe reflejar el grado de eficiencia y su posicionamiento en el mercado. En síntesis, el empresario requiere conocer sus costos de producción a fin de minimizar estos desembolsos para así lograr maximizar sus ganancias, beneficios empresariales. B. Clasificación de los costos. Costo total, CT. Es el valor de los gastos totales en los que incurre una empresa para lograr un determinado nivel de producción. Estos se pueden dividir en fijos y variables. En otras palabras, es la suma de costos explícitos e implícitos. Coste de oportunidad, formalmente se expresa como CT igual a CF más CV. Costo fijo, CF. Son los costos independientes del volumen de producción. No varían cuando varía el nivel de producción. Por ejemplo, el pago de alquiler de local, de la seguridad, póliza de seguro contra incendios, pago de intereses por el crédito obtenido, etc. Costo variable, CV, son los desembolsos que dependen del nivel de producción que fija la empresa, es decir, dependen de cuánto se produzca. Por ejemplo, el pago de planillas, la adquisición de insumos, gastos en servicios de energía gasífera o eléctrica, telecomunicaciones, etc. Costo marginal, CMG, se define como la variación en el coste en el que incurre una empresa cuando produce una unidad adicional. Formalmente se expresa como ACQ, donde ACT igual a variación del costo total, CMG igual a AQ igual a variación en una uno producida del bien. Costo unitario o costo medio, CM, es aquel costo que resulta de dividir el costo total por el volumen de producción total de unidades producidas, y se divide en costo fijo medio y costo variable medio. Costo fijo medio, CFM, es el costo fijo por unidad producida. Se obtiene dividiendo el costo fijo total entre el total de unidades producidas, Q. CCF, CEFME igual a AL, donde Q igual a volumen, nivel, de producción. CF igual a costo fijo. Para reducir sus costos fijos medios, los empresarios buscan incrementar el volumen de producción. Costo variable medio, CVM, es el costo que varía por unidad producida. Se obtiene dividiendo el costo variable total entre el nivel de producción, Q. Costo medio, CM,
Se llama también costo unitario y se obtiene dividiendo el costo total entre el nivel de producción o el total de unidades producidas, Q. Para ilustrar las fórmulas anteriores se utilizará el siguiente ejemplo. La empresa JFK S.A. Producción y costos, total, unitario y marginal. Fuente: Javier Eduardo Santibáñez de Osambela. Fundamentos de Economía, tercera. Edición, ed. Euclides, Lima, página 85. Los costos hipotéticos se consideran en nuevos soles, NS. Costo fijo, CF. Corresponde a 1000 NS así no produzca o se produzca 1100 unidades de bienes, etc. Costo variable, CV. Este costo para 100 unidades, ONS. Producidas corresponde a 900 NS y de producirse 1000 bienes dicho costo se eleva hasta 7650 NS, etc. Costo total, CT. Corresponde a la suma de las dos columnas previas, así para 100 ONS. Producidas es de 1900 NS y para 1000 ONS. Es 8650 NS, etc. Costo fijo medio, CFM. Es el costo que decrece desde 10.0 NS para producir 100 ONS hasta 0.90 NS para producir 1100 ONS. Costo variable medio, CVM. La parte decreciente de este costo va desde producir 100 hasta 600 ONS, pasando de 9.0 a 6.75 NS, respectivamente, y la parte creciente va desde producir 700 unos hasta 1100 ONS. Y el costo se incrementa de 6.78 a 48.22 NS respectivamente. Costo medio, unitario. Es el costo que se obtiene sumando las dos columnas previas. Así, por ejemplo, el costo unitario de producir 100 ONS es de 19 NS y el de producir 1100 ONS es de 9.12 NS. Costo marginal, CMG. En este caso se presenta un costo decreciente de 9.0 NS hasta 6 NS al incrementarse las ONS producidas de 100 a 300, luego se mantiene constante en 6 NS hasta producir 500 ONS. Y la parte creciente de este costo va desde 6.5 NS hasta 14 NS al pasar el nivel de producción de 600 a 1100 ONS. Lectura. Producción: cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En un sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan al intercambio. El concepto económico de producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades humanas. Es producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión de servicios personales y educacionales, la actividad agrícola y la de la industria manufacturera. El nivel de vida de una comunidad y el grado de desarrollo económico de la misma dependen esencialmente de la cantidad de bienes y servicios que estén a su disposición para el consumo y esta, a su vez, depende de la cantidad de mercancías que sean producidas en un periodo dado. Cualquiera sea la forma en que se distribuyen los ingresos de una población, ésta tendrá bajos niveles de consumo si el volumen de los bienes disponibles es insuficiente. Por ello, la riqueza de las sociedades modernas se basa en una expansión enorme de la producción con respecto a la existente en épocas anteriores, y no en las políticas redistributivas que se hayan llevado a cabo. Esto ya lo comprendió claramente Adam Smith, quien destacó, en las primeras páginas de La riqueza de las naciones, el superior nivel de vida que tiene un obrero de su época con respecto al de cualquier rey o príncipe de una sociedad tribal, también es de Smith. La idea, aceptada plenamente todavía, de que el volumen de la producción depende de la división del trabajo y esta de la existencia del mercado. La producción moderna se basa en un acervo tecnológico que se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo e implica el uso intensivo de capital y de mano de obra cada vez más calificada. La amplitud de los mercados modernos ha hecho que pueda producirse una variedad inmensa de bienes y servicios.
La teoría económica ha prestado particular atención a dos problemas fundamentales que enfrenta el productor: qué combinación de factores utilizar para lograr la eficiencia y qué cantidad producir para maximizar las ganancias. Sobre ambos temas se ha llegado a resultados concluyentes, al menos en lo que respecta a una economía de competencia. La eficiencia productiva se alcanza cuando el valor del producto marginal de cada factor productivo es igual a su coste marginal. El nivel óptimo de producción se logra cuando el ingreso marginal, el ingreso que produce la última mercancía vendida, se iguala con el coste marginal de producción. Esta última afirmación implica que el coste marginal de producir una mercancía se irá reduciendo a medida que se aprovechan las economías de escala existentes, pero que, luego de cierto punto, el proceso se revertirá. En la práctica, las empresas enfrentan otros problemas más difíciles de encarar teóricamente. Deben afrontar inversiones de riesgo cuando lanzan al mercado productos cuya aceptación no es completamente conocida. Deben adaptarse a las complejas regulaciones que imponen casi todos los estados, y tienen que lograr, además, un adecuado clima en las relaciones laborales. En todo caso, puede decirse que la teoría de los costos marginales resulta de una indudable utilidad para comprender cómo se alcanza un volumen determinado de producción en condiciones tecnológicas dadas. Fuente: www.eumed.net/envi.htm